Dios les bendiga, queridos hermanos. Este es el pastor Marvin Molina de la iglesia Dios es Amor. Para mí siempre es un privilegio poder predicar la palabra de nuestro amado Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y un placer poder llegar hasta sus hogares o donde tú te encuentres. El Señor pueda bendecir tu vida a través de este mensaje. Es nuestra oración cada vez que venimos a la media y podemos llegar hasta tus hogares. Hoy quiero hablar de un personaje que se llama Juan el Bautista. Y el mensaje de hoy lo he titulado Juan y la obediencia. La Biblia dice, en aquellos días, dice la palabra de Dios, se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Decía, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Juan era aquel de quien se había escrito el profeta Isaías. Voz de uno que grita o que clama que grita en el desierto, que decía, preparad el camino para el Señor, háganle sendas derechas. El mensaje de hoy, teniendo esto como entrada, el mensaje de hoy es basado en la vida de Juan el Bautista, y quiero ver si podemos un poco aprender de la vida de este hombre. Juan y la obediencia. Sí, y tengo 4 puntos para poder desarrollarlos delante de ustedes. Para esto yo quiero ir a lo que está escrito en Juan capítulo 1 versículo 2, versículo 23. Juan capítulo 1, el libro de Juan, capítulo 1 versículo 23. Dice de esta manera. Yo voy a leer la Nueva Versión Internacional. Yo soy la voz del que grita en el desierto, enderecen el camino del Señor. Respondió Juan con las palabras del profeta Isaías. Teniendo esto como principio, con lo cual Juan se expresaba como una profecía del libro de Isaías. Pero, ¿qué podemos aprender de Juan? Que Juan estaba señalando que él era solamente una voz, y esta era la voz de Dios que él traía para aquella generación, y que también podemos aprender de esto entonces. Número 2, que vemos en la persona de Juan el Bautista, él estaba diciendo quién no era. Él decía, y él mencionó en el libro, en la Biblia, que su trabajo no era relevante ante el personaje a quien él predicaba. Juan 1:33 dice de esta manera, se lo voy a leer. Dice, aquel sobre quien veas que el Espíritu Santo desciende y permanece, ese es el que él bautiza con el Espíritu Santo. Juan estaba diciendo, el bautismo que me hace este ministerio no es relevante comparado a aquel que puede bautizar no en agua, sino con el poder del Espíritu Santo. Él, decía Juan, estaba diciendo, él sí tiene poder y autoridad para bautizar, pero él no bautiza con agua, sino que con el Espíritu Santo y fuego. Juan 1:25, capítulo 1 del 25 al 27 dice que algunos le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues tú bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió, yo bautizo con agua, mas en medio de ustedes está uno a quien ustedes no conocen. Este es el que viene después de mí, y él es antes de mí, del cual, vea las palabras de Juan, del cual yo no soy digno de atar la correa de sus zapatos, o decir desatar la correa de sus zapatos. Y esta es una expresión que hacían los esclavos. Cuando una persona llegaba, le desataban las sandalias. Y Juan estaba diciendo, yo no podría ni ser un esclavo del Rey de Gloria. Número 3, vemos que también Juan, su carácter era diferente. Se consideraba que Juan el Bautista tenía un carácter fuerte, quizás un tipo de cascarrabias que no toleraba a los pecadores. Jesús dijo de él, y vea, observe hermano, Jesús habla de Juan el Bautista
diciendo: hablando de Juan, es de aquel del cual está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, quien preparará tu camino delante de ti. En verdad, esto es lo que está la Biblia diciendo literalmente. Estoy leyendo Mateo 11 del 10 al 12. En verdad os digo que entre los nacidos de mujer, ponga atención a esto, que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza. Jesús estaba refiriéndose a Juan, que entre los nacidos de mujer no había nadie mayor que él. Juan estaba sobre Abraham, sobre Isaías, sobre Daniel, sobre Job, sobre David. Entre los nacidos de mujer no había alguien mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño de los hijos del reino, y esto está hablando de usted y de mí, es más grande que él. ¿Por qué? Porque, hermano, tú y yo, que hemos conocido al Señor Jesucristo, que le hemos traído y le hemos amado y buscamos obedecerle, nosotros hemos sido lavados con la sangre del Cordero. Hemos alcanzado y vivimos bajo la gracia de nuestro amor, de nuestro amado Jesucristo. Es por eso que somos mayores que Juan el Bautista. Y número 4, hablando del personaje de Juan el Bautista, es que es sencilla y muy directa la predicación. La predicación de Juan el Bautista era sumamente sencilla. Juan predica un bautismo de conversión y una actitud de penitencia. El mensaje de Juan habla de un juicio, pero de un juicio eminente de Dios. Y de la única manera de escapar de ese juicio es volverse al Señor, y como muestras de que te has vuelto al Señor, ir al bautismo de arrepentimiento y como consecuencia tener frutos de ese bautismo, frutos de arrepentimiento. Juan, déjeme decirte, hermano, hermana, Juan no predica un evangelio de buenas noticias. Juan estaba predicando un mensaje de la ira de Dios sobre aquellos que habían cometido pecado. Y ese el mensaje básicamente lo dice en Mateo 3:2, cuando él dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese era el mensaje de Juan el Bautista a los religiosos. ¿Sabe cuál era el mensaje que Juan el Bautista le decía a los religiosos? A aquellos que seguían sus rituales y seguían los mandamientos, como eran los fariseos, los saduceos. El mensaje de Juan era muy, muy fuerte. Agárrese, porque este mensaje es fuerte aún para cualquiera de nosotros que se cree religioso. El mensaje de Juan para los religiosos les dijo: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis dentro de sí: somos hijos de Abraham. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y vea cómo termina esta predicación de Juan el Bautista a los religiosos. Y les dice: y ya está lista el hacha y está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Ese era el mensaje de Juan el Bautista. Era un mensaje directo y que señalaba un punto de: ¿eres creyente? ¿Eres o no eres creyente? ¿Eres creyente? Vas a dar frutos de arrepentimiento. ¿Eres creyente? Vas a dar fruto de que eres un hijo de Dios. No eres creyente, solamente vas a ser un religioso. Otro punto de esta predicación fue la justicia
y el carácter de un verdadero seguidor del Evangelio. Él decía: el que tiene 2 camisas debe compartir con aquel que no tiene ninguna. El que tiene comida debe hacer lo mismo. Observe, hermano, que cuando llegan las personas y le preguntan a Juan el carácter de un seguidor de Dios, él les contesta de esta manera. Hablándole a los recaudadores de impuestos, les dijo: maestro, ¿qué debemos hacer nosotros?, le preguntaban. Y él contestaba: no cobren más de lo debido. ¿Qué debemos hacer?, le preguntaban los soldados. Él les contestaba: no extorsionen a nadie ni hagan denuncias falsas, más bien confórmense con lo que les pagan. En otras palabras, sean honestos en su forma de vivir, sean honestos y misericordiosos con los que viven a su alrededor. ¿Qué aprendemos de la vida de Juan? Con todo lo que les he contado y todo lo que la Biblia nos enseña acerca del personaje de Juan, ¿qué podemos aprender tú y yo? Número 1, vea que Juan no se tomó ningún crédito del ministerio que Dios le había dado. Aunque Dios lo llamó desde antes de su nacimiento, Dios lo llenó con su Santo Espíritu. Cuando aún Juan estaba en el vientre de su madre, Dios lo llenó con su Santo Espíritu. Dios le mostró a Juan el Bautista cómo había de conocer al Cordero de Dios. Sin embargo, Juan no se le subieron los humos a la cabeza, no tomó crédito alguno, sino que todo lo hacía con el temor de Dios. Jesucristo dijo que Juan era mayor que cada uno de los profetas que habían existido desde antes, pero sin embargo Juan se mantuvo sin crédito, sino que decía servir solo al Señor, bajo la obediencia del Señor. ¿Cómo lo hacía Juan? Diciendo: yo no soy el Cristo, yo no soy el profeta, yo soy solamente una voz, yo solamente soy un predicador. Observe esto, hermano. Es cuando servimos al Señor en obediencia, siempre debemos de darle la gloria al Señor, que todo lo que hacemos es para su gloria y para su honra. Dios se merece toda la gloria. Si trabajamos y hacemos algo dentro del Evangelio, es para la gloria del Señor. Y esto es lo que decía Juan: yo no soy nadie, yo solamente soy una voz, señalando que él solamente estaba obedeciendo. Es muy parecido a la ofrenda. Es cuando tú das la ofrenda, dice la Biblia, que no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda. Es lo mismo que se hace en el servicio. Es aquella cosa que Juan tenía, que era obedecer al Señor. Era la razón de vivir de Juan, es vivir en obediencia. Sí. Número 2, su obediencia al ministerio. Esto es lo que me enseña a mí. Juan puso delante de él al Cordero de Dios como mayor a su ministerio. Si observamos en Juan, su ministerio se basó en su predicación, señalando que detrás de él venía el Cordero de Dios. En su ministerio, si usted puede observar, él no fue como Isaías, él no fue como Elías o Eliseo, pero Jesucristo lo puso como mayor que ellos. Y señalo una cosa, hermano, hermana: si tú lees la palabra de Dios, vas a observar de la vida de Juan que él no hizo ningún milagro. El mayor de los milagros de Juan era que él vivía en obediencia. Él estaba capacitado para vivir en esa obediencia, y esa obediencia lo llevó a que lo decapitaran. Se determinó Juan a vivir para Dios. No buscó otra cosa que vivir en obediencia. ¿Cuál fue el legado de Juan? Número 3. El legado de Juan fue determinar que el fruto de arrepentimiento va acompañado con acciones visibles de obediencia y amor. El que tiene 2 camisas, decía Juan,
dele a aquel que no tiene. El que tiene que comer, comparta con aquellos que no tienen. No cobren más de lo debido. No extorsionen a los demás. Vivan honestamente. Juan tenía ese legado y eso fue lo que le dejó a sus discípulos. Finalmente, Juan fue ejecutado injustamente, por supuesto. No tenemos, estuve buscando, no tenemos en la Biblia las últimas palabras de Juan antes de ser ejecutado. Pero sabe, hermano, pero tenemos por la historia unas palabras de un mártir del segundo siglo. Su nombre es Policarpo. Tal vez usted lo ha escuchado hablar. Policarpo vivió en el segundo siglo, un hombre que vivió en obediencia. Cuando a Policarpo fue arrestado y le pidieron que maldijera el nombre de Cristo, él le respondió con estas palabras. Dijo Policarpo: llevo 86 años sirviéndole a mi Señor y ningún mal el Señor me ha hecho. ¿Cómo he de maldecir a mi rey que me salvó? Cuando leo esta biografía de Policarpo, yo deseo, hermanos, que en mi corazón haya ese mismo sentir de poder decir: no voy a maldecir el nombre de mi amado Jesús. Quiero vivir en obediencia. Termino señalando esto, que la obediencia consiste en hacer lo que Dios diga, cuando, cómo y con quién Él diga. En nuestra relación con Dios, hermano, hermana, aprendemos a amarle, y este nivel de amor que podemos tener con el Dios de la Biblia nos lleva a la obediencia. Pero es una obediencia, amado hermano, que es una obediencia no por regla, sino es una obediencia de amor. La obediencia a Dios es una actitud de amor. No es una actitud de temor, de estar ahí en pánico porque nos va a echar al infierno. No, ya como lo he dicho antes, Dios no creó el infierno para el ser humano, lo creó para los demonios y para el diablo. El que desea irse al infierno es el que no desea buscar de Dios, el que no acepta a Jesucristo. El vivir para Dios no es una cualidad que adquirimos automáticamente cuando nos convertimos en creyente. Es una acción que crece a medida que crece la relación con nuestro amado Jesús. En 1 Juan 4:19 nos dice: nosotros le amamos a Él, hablando de Jesucristo, porque Él nos amó primero. En esta oportunidad tenemos como invitado a mi hermano Miguel Enamorado, que nos va a deleitar con una canción. Pero quiero, antes de marcharme, decirte: tu relación con Jesucristo, la obediencia a Jesucristo, no es por regla, es por amor. Y cuando tu obediencia a Dios es cambiada por el amor que le tienes a tu Señor, el obedecerle no es una carga, sino que es un deleite, porque le amas a Él. Y de este amor del Señor va a cantar nuestro hermano Miguel Enamorado. Por mi parte, hermano, hermana, manténgase en la obediencia al Señor. Conozcamos más de nuestro amado Jesús, y que el Señor pueda producir en tu vida un deseo de buscarle y de amarle, y un amor tan grande que te lleve a la obediencia, igual como hizo Juan el Bautista. Juan y la obediencia, que se pueda decir Pedro y la obediencia, María y la obediencia, Pon tu nombre y la obediencia, Marvin y la obediencia, de que seguimos al Dios Todopoderoso. Que Dios me les bendiga ricamente y que tengan una semana próspera y bendecida. Con nosotros, nuestro hermano Miguel Enamorado. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén. Razón de vivir me diste cuando ya no tenía. Me extendiste tus brazos
cuando el mundo me abandonó. Me diste alegría cuando antes solo había amargura. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Y es por eso que yo te amo, Cristo. Y es por eso que te amo, Señor. Tomaste mi vida y mi corazón, y una nueva criatura yo soy. Por eso, Señor, yo te canto, y por eso yo te alabaré. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Tornaste mi llanto y mi lamento en gozo. Todos mis sueños tornaronse en realidad. Tú me miraste con ojos de amor y ternura. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Y es por eso que yo te amo, Cristo. Y es por eso que te amo, Señor. Tomaste mi vida y mi corazón, y una nueva criatura yo soy. Por eso, Señor, yo te canto, y por eso yo te alabaré. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Oh sí, Señor. Muchas gracias. Dios les bendiga, hermanos.